En lo profundo de la noche, cuando las ciudades duermen y las luces apenas logran vencer a la oscuridad, existen crímenes que no nacen del odio hacia un extraño, sino del abismo que se abre dentro de una familia. Historias donde el enemigo no toca la puerta, porque ya vive dentro del hogar. Bruselas, Bélgica. Una madrugada fría, calles silenciosas. Un automóvil estacionado. Dentro varios cuerpos. Niños. Sangre. Silencio. Y a pocos metros, una casa donde la vida ya se había extinguido. Lo que la policía descubriría esa noche no era solo una escena del crimen. Era la aniquilación total de un linaje. Un padre, 5 hijos. Un hombre más. 6 vidas borradas en cuestión de minutos. Este no es un caso de un asesino serial que cazaba en las sombras. Este es el caso de un hombre que destruyó su propio apellido. Hoy te voy a contar la historia de Ossan Selamed, un padre que convirtió a su familia en su último y más terrible crimen. Ossan Selamed nació en 1952 en Turquía, un país situado en la encrucijada entre Europa y Asia, cuya historia ha estado marcada por dinámicas de identidad, migración y trabajo. Turquía es un estado con una geografía que abarca desde las costas del mar Egeo hasta las llanuras de Anatolia, con ciudades como Estambul y Ankara, que han sido históricamente puntos de partida para millones de migrantes que, en la segunda mitad del siglo XX, se desplazaron hacia Europa Occidental en busca de oportunidades económicas. No se dispone de registros públicos confiables sobre el barrio, la ciudad ni los detalles concretos de la infancia de Selamed. Lo que sí es documentado es su origen turco y ascendencia albanesa, lo que indica una identidad familiar posiblemente marcada por diversas influencias culturales de los Balcanes y Oriente Medio. La infancia y adolescencia de Selamed no han sido objeto de una biografía pública, verificada, y la ausencia de fuentes periodísticas o judiciales sobre esos años indica que no hubo acontecimientos documentados de notoriedad antes de su llegada a Bélgica. Esto es común en muchos casos de inmigrantes de clase trabajadora. Sus primeros años transcurren en entornos familiares y comunitarios que no dejan registros públicos fuera de su círculo inmediato. Por esa razón, cualquier reconstrucción completa de su infancia o relaciones tempranas sería especulativa en ausencia de testimonios o documentos directos. En las décadas de 1970 y 1980, Bélgica, como otras naciones europeas, recibió una oleada de trabajadores extranjeros, entre ellos un número considerable de ciudadanos turcos que se establecieron en regiones urbanas y suburbanas como Ganshoren, una comuna obrera situada al noroeste de Bruselas. Ganshoren se caracteriza por su diversidad social, con un tejido de barrios donde confluyen comunidades de distintos orígenes, incluidas familias turcas que emigraron para trabajar en fábricas, construcción y servicios. Este tipo de entorno puede ofrecer oportunidades económicas, pero también tensiones sociales, especialmente cuando las redes de apoyo son limitadas y las presiones familiares aumentan. Durante su vida adulta, Selamed formó una familia y se casó, aunque las fuentes no ofrecen una cronología detallada de esa relación ni de la dinámica interna de su matrimonio. Sí se sabe que tuvo 5 hijos: Yavuz Selim, Ilknur, Yildirim, Abdulkerim y Kismet, cuyas edades iban desde los 4 hasta los 18 años al momento de su muerte. Estos nombres y edades quedan registrados en el expediente judicial y en las crónicas periodísticas sobre el caso, y son fundamentales para entender la magnitud de la tragedia que estaba por desarrollarse. Las relaciones de Selamed con su esposa se deterioraron con el tiempo, hasta el punto de separarse y que la madre de sus hijos emprendiera una nueva vida. En algún momento posterior a la separación, la exesposa de Selamed comenzó una relación con un nuevo compañero, identificado en los informes judiciales como Mustafa Arbay, de 38 años.
La presencia de Arbay en el contexto familiar introduce un factor de tensión emocional, pues a menudo en situaciones de separación y nueva pareja pueden surgir celos, conflictos de identidad y resentimientos no resueltos. En la noche del 19 de enero del año 2002, se desencadenó una tragedia que conmovió a la sociedad belga y alcanzó atención internacional. Aquella madrugada, mientras la mayor parte de la ciudad de Bruselas dormía, Selamet cometió una serie de homicidios en cadena que dejaron 6 víctimas. Los hechos comenzaron cuando varios de sus hijos, que se encontraban bajo su cuidado, lo visitaron o se quedaron con él. Según las investigaciones policiales, 3 de sus hijos fueron asesinados dentro de un automóvil estacionado cerca de la residencia de su ex esposa en Ganshoren. Los cuerpos de esos hijos fueron encontrados dentro de un vehículo, y las autopsias revelaron que al menos alguno había sido estrangulado, mientras que otros presentaban heridas de bala. Ese hallazgo inicial marcó el preludio de lo que sería una de las escenas más dolorosas en la memoria colectiva local. El cuerpo sin vida de la hija menor, Kismet de 4 años, fue hallado unos metros más allá del automóvil, inicialmente con signos de vida, pero fallecida poco después de ser trasladada a un hospital. Su muerte posterior subraya la extrema violencia del acto y la incapacidad de los servicios médicos para revertir el daño en un contexto de trauma severo. Paralelamente, en la residencia familiar, donde vivía la madre con la hija mayor y el compañero sentimental, ocurrido poco después, Selamet ingresó al hogar y asesinó tanto a su hija de 16 años como a Mustafa Arbay. Las fuerzas de seguridad belgas confirmaron que el arma empleada fue un fusil de cañones recortados, aunque también se manejaron indicios de estrangulamiento en algunos de los cuerpos, lo que muestra una diversidad de métodos y amplifica la brutalidad del crimen. El escenario que encontraron las autoridades fue devastador. La madre de los niños, la exesposa de Selamet, había salido en busca de sus hijos y, al regresar, descubrió el coche con los cuerpos adentro. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la policía, marcando el inicio de una intervención oficial que desvelaría uno de los crímenes familiares más atroces registrados en Bélgica. Pese a la magnitud de la violencia y al impacto emocional que estos hechos generaron, Selamet no intentó ocultarse ni escapar. En vez de eso, tras cometer los asesinatos, se dirigió a un café cercano, identificado en múltiples crónicas como el Shaker, donde pidió bebidas y se sentó, como si nada hubiera ocurrido. Fue allí donde ocurrió uno de los momentos más inquietantes de la historia. Mostró a la propietaria del local una fotografía de sus hijos, colocó el arma sobre la barra y declaró textualmente que acababa de matar a 6 personas antes de pedir que se llamara a la policía. La entrega voluntaria del arma y la confesión directa a un testigo presencial facilitaron la intervención de las autoridades. La policía fue alertada de inmediato y detuvo a Selamet en el mismo café, sin necesidad de una persecución o enfrentamiento violento. Esta forma de rendición indica una compleja combinación de falla emocional, necesidad de reconocimiento y potencial desesperación psicológica, rasgos que los perfiles forenses posteriores habrían tenido en cuenta durante la investigación. Una vez detenido, Selamet fue conducido ante las autoridades competentes de Bélgica, donde la investigación judicial se consolidó rápidamente. El proceso incluyó interrogatorios, análisis forense de las escenas de los crímenes, estudios balísticos de las armas implicadas y evaluaciones psicológicas para entender las motivaciones detrás de un parricidio múltiple tan extremo. En la lógica del sistema jurídico belga, estos elementos son esenciales para determinar tanto la responsabilidad penal como el estado mental del imputado al momento de los hechos. La justicia belga opera con procedimientos detallados. Tras la detención, un magistrado instructor toma la declaración al sospechoso y evalúa la evidencia,
reunida por la Policía Judicial. En casos de homicidio múltiple, la Fiscalía presenta un pliego de cargos formal que incluye cada uno de los homicidios como delitos separados, estableciendo los hechos, los medios empleados y los vínculos entre la víctima y el acusado. El objetivo es que, al llegar al juicio, el tribunal tenga claridad sobre la cronología completa de los actos y la intención del perpetrador. El proceso culminó en el 24 de octubre del año 2003, cuando Selamet fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de sus 5 hijos y del compañero de su exesposa. La sentencia recogió no solo la multiplicidad de víctimas, sino la naturaleza premeditada y brutal de cada uno de los homicidios cometidos. La cadena perpetua es la pena máxima en el sistema penal belga para delitos de extrema gravedad y refleja la valoración judicial de un crimen que destruyó una familia entera y golpeó profundamente a la comunidad local. Más allá de la sentencia, el caso de Ossan Selamet ha sido objeto de análisis social y académico en Bélgica y en discusiones sobre violencia familiar. Las autoridades belgas y expertos en criminología han señalado que episodios de homicidio familiar, familicide, aunque estadísticamente raros, suelen tener señales previas, tales como comportamiento agresivo persistente, amenazas previas a la familia, violencia doméstica documentada o intervenciones policiales anteriores, que en este caso algunos vecinos mencionaron, advirtiendo que los niños podrían haber tenido miedo de su padre antes de los hechos. Asimismo, este caso permitió reflexionar sobre el impacto psicológico de la migración, la fractura social y la falta de redes de apoyo en comunidades inmigrantes, donde tensiones relacionadas con roles familiares tradicionales, estrés económico y aislamiento social pueden exacerbar crisis personales profundas. Investigadores belgas han explorado cómo, en ciertas familias inmigrantes, la pérdida de estatus, la percepción de fracaso personal y la interacción con sistemas sociales diferentes pueden contribuir a conflictos internos que, en casos extremos como este, desembocan en tragedias. Finalmente, el impacto de los crímenes de Selamet fue profundo. No solo destruyó a 6 vidas inocentes, sino que también dejó cicatrices psicológicas en la madre, en los vecinos y en toda la comunidad belga que siguió el caso. El proceso judicial, al ofrecer una condena firme, también abrió diálogos sobre la necesidad de programas de intervención temprana en casos de violencia familiar, estrategias de apoyo a víctimas potenciales y mecanismos para identificar señales de alerta antes de que se transformen en violencia irreversible. Después de conocer esta historia, no quedan respuestas simples, solo ecos, silencio y una familia que jamás volverá a existir. Casos como este nos recuerdan que el verdadero horror no siempre se esconde en callejones oscuros. A veces vive dentro de casa, detrás de una sonrisa, dentro de un apellido. Si este contenido te ayuda a comprender, a reflexionar y a no olvidar, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal. Estamos muy cerca de alcanzar los primeros 1000 suscriptores. Y ese apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias, investigarlas a fondo y darles la seriedad que merecen. Activa la campana, deja tu comentario y comparte este video con quien también se atreva a mirar de frente la oscuridad. Porque aquí no solo contamos crímenes, aquí exploramos lo que se rompe cuando el mal nace dentro del ser humano. En lo profundo de Europa, detrás de la máscara de la fe, se ocultó uno de los horrores más silenciosos y prolongados del siglo pasado. Un hombre venerado como pastor, un padre respetado por su comunidad, un guía espiritual que convirtió su hogar en un altar de abuso, manipulación y muerte. Durante años nadie sospechó. Las víctimas desaparecían una a una. Las cartas seguían llegando. Las mentiras parecían milagros. Pero bajo esa fachada de devoción,
se gestaba un infierno doméstico donde la sangre compartía espacio con los salmos y el amor se deformaba hasta convertirse en control absoluto. Hoy vamos a descender a esa historia, una historia de fe corrompida, de poder llevado al extremo, de una familia destruida desde dentro. Este no es solo un caso criminal, es el retrato de un monstruo que no necesitó la oscuridad de la noche, porque predicaba a plena luz del día. Bienvenidos a Xibalba. Hoy hablamos del caso de András Pandy. András Pandy nació el 1 de junio de 1927 en la ciudad de Chop, una pequeña localidad fronteriza que en aquel momento pertenecía a Checoslovaquia y que hoy forma parte de Ucrania. Chop no era una ciudad próspera ni estable, era un punto de cruce, un lugar donde las fronteras políticas cambiaban con frecuencia y donde la identidad cultural estaba fragmentada entre comunidades húngaras, eslavas y otras minorías. Desde una perspectiva psicológica, este entorno es significativo, ya que crecer en un espacio de tránsito constante puede generar en un individuo una profunda inseguridad identitaria o, por el contrario, una necesidad extrema de control y rigidez. En el caso de Pandy, todo indica que desarrolló desde temprano esta segunda respuesta. Su familia era de origen húngaro y profundamente religiosa, afiliada a la Iglesia Reformada. En el hogar de Pandy, la religión no funcionaba como un espacio de consuelo emocional, sino como una estructura rígida basada en la obediencia, la jerarquía y la autoridad incuestionable. Durante su infancia, no existen registros documentados de abusos físicos directos, pero sí indicios claros de una crianza fría, distante y severa. András creció aprendiendo que el afecto era condicionado y que el valor personal dependía del cumplimiento estricto de normas morales. Este tipo de educación suele favorecer el desarrollo de personalidades autoritarias, con escasa empatía y una tendencia a ver a los demás como objetos funcionales, más que como individuos autónomos. En su adolescencia, estos rasgos se consolidaron. Pandy no destacó por su capacidad de socialización ni por vínculos afectivos profundos. Por el contrario, mostraba una marcada introversión, una rigidez emocional evidente y una sensación constante de superioridad intelectual y moral. Desde una mirada clínica retrospectiva, comienzan a observarse rasgos tempranos de narcisismo patológico. Una autoimagen grandiosa, una necesidad constante de validación y una incapacidad progresiva para aceptar límites o cuestionamientos. Al mismo tiempo desarrolló una notable habilidad para ocultar sus emociones reales y presentar una imagen externa cuidadosamente construida. Al llegar a la adultez, András eligió estudiar teología. Esta decisión no fue casual ni meramente vocacional. El rol de pastor le ofrecía una posición privilegiada de poder simbólico, una autoridad moral que rara vez se cuestiona y un acceso directo a la intimidad emocional de otras personas. En 1956 contrajo matrimonio con Ilona Sores. Ese mismo año, tras la represión de la Revolución Húngara, ambos huyeron del país y se establecieron en Bélgica. Este evento fue decisivo en la construcción psicológica de Pandy. Reforzó una narrativa interna de persecución y supervivencia. Una idea de ser alguien especial, elegido, destinado a soportar pruebas que otros no podían. En Bélgica, Pandy comenzó a ejercer como pastor protestante dentro de la comunidad húngara. Era visto como un hombre culto, devoto y comprometido con su fe. En público su imagen era intachable. En privado, comenzaba a ejercer un control psicológico cada vez más intenso sobre su familia. Con Ilona tuvo 3 hijos, Agnes, Daniel y Zoltán. El matrimonio se deterioró con el tiempo, marcado por conflictos constantes y por la creciente frialdad emocional de Pandy. Finalmente, en 1967 la pareja se divorció. Pandy logró quedarse con la custodia de Agnes, la hija mayor, un hecho que marcaría el inicio del horror. Desde un punto de vista psicológico, este momento es clave. Al quedarse solo con su hija,
Pandy inició un proceso de aislamiento progresivo. Separó a Agnes de cualquier figura protectora, desacreditó a su madre y construyó un vínculo de dependencia absoluta. Cuando Agnes tenía alrededor de 12 años, comenzó el abuso sexual incestuoso. Este abuso no fue un acto impulsivo, sino un proceso prolongado, sistemático y cuidadosamente manipulado. Pandy utilizó la religión como herramienta de control, convenciendo a su hija de que su relación era especial, necesaria y moralmente justificada. El resultado fue un vínculo traumático profundo, en el que Agnes quedó atrapada emocional y psicológicamente durante años. Durante las décadas siguientes, Pandy perfeccionó su doble vida. En la década de 1970, mediante anuncios personales y falsas identidades, conoció a Edith Fintor. Edith era una mujer casada con 3 hijas, Tunde, Timea y Andrea. Convencida por el carisma y la aparente estabilidad de Pandy, se separó de su esposo y se trasladó a Bélgica junto a sus hijas. Se casaron y tuvieron 2 hijos más. Desde el exterior la familia parecía normal. En el interior, se había convertido en un sistema cerrado de abuso, miedo y dominación absoluta. Pandy repitió el mismo patrón con sus hijastras. Inició una relación sexual coercitiva con Timea, utilizando nuevamente la manipulación emocional y la culpa. Sin embargo, Timea logró escapar y huir del país. Desde el punto de vista psicológico de Pandy, esto fue intolerable. La fuga de Timea significaba una pérdida de control y una amenaza directa a su secreto. A partir de este momento, el asesinato se convirtió en su herramienta definitiva para mantener el dominio absoluto. La fase homicida comenzó a mediados de la década de 1980. Primera víctima, Edith Fintor. En algún momento del año 1986, Edith comenzó a cuestionar abiertamente la conducta de Pandy y manifestó su intención de abandonar la relación. Según la reconstrucción judicial, en un día no determinado de ese año, Edith fue asesinada dentro del domicilio familiar. El método exacto no pudo establecerse con certeza absoluta, pero la evidencia indica que murió por violencia directa, probablemente mediante un golpe contundente o un disparo. Tras el asesinato, su cuerpo fue desmembrado. Ese mismo día o en los días posteriores, Pandy inició una estrategia de encubrimiento meticulosa, cartas falsas, llamadas simuladas y relatos detallados que indicaban que Edith había decidido marcharse voluntariamente. Segunda víctima, Andrea Fintor. Poco tiempo después, aún en el mismo año, desapareció Andrea, la hija menor de Edith. Desde el punto de vista criminal, su asesinato respondió a una lógica clara: eliminar testigos potenciales y asegurar el silencio absoluto dentro del hogar. Andrea nunca volvió a ser vista. No existen indicios de que sobreviviera mucho tiempo después de la muerte de su madre. Tercera víctima, Ilona Sores. En el año 1988, Pandy citó a su exesposa bajo engaños. Según la confesión posterior de Agnes, Ilona fue asesinada con su participación forzada. La muerte de Ilona tuvo un fuerte componente simbólico. Eliminar a la madre era eliminar cualquier posibilidad de rescate emocional para Agnes. El crimen se cometió con violencia directa y el cuerpo fue eliminado de manera similar a los anteriores. Cuarta víctima, Daniel Pandy. Días o semanas después fue asesinado Daniel, hijo biológico de Pandy. El crimen no respondió a un conflicto inmediato, sino a una decisión fría y calculada: borrar cualquier vínculo con el pasado familiar y evitar futuras preguntas. Daniel confió en su padre hasta el final, lo que hace este asesinato particularmente perturbador. Quinta víctima, Zoltán Pandy, hermano de Daniel, fue asesinado poco después, siguiendo la misma lógica. Ambos homicidios reflejan el rasgo psicopático más extremo de Pandy: la total ausencia de empatía, incluso hacia sus propios hijos. Sexta víctima, Tunde Fintor. En el año 1990, Pandy decidió eliminar a Tunde, la hija mayor de Edith.
Aunque había estado fuera del hogar durante un tiempo, Pandy la seguía percibiendo como una amenaza persistente. Su desaparición cerró el ciclo principal de asesinatos familiares. Los crímenes no ocurrieron de manera impulsiva ni desordenada. Entre uno y otro podían pasar meses o incluso años. Pandy era metódico, paciente y frío. Utilizaba cartas falsas, llamadas telefónicas, actores y relatos cuidadosamente construidos para sostener la ficción de que sus familiares seguían vivos. Desde un punto de vista psicológico, este comportamiento confirma un perfil de psicopatía organizada con rasgos narcisistas y delirios místicos. Pandy no solo mentía, creaba realidades alternativas completas. La denuncia de Agnes por abuso sexual en el año 1992 fue inicialmente ignorada. Las autoridades no conectaron los casos ni cuestionaron seriamente la versión de un pastor respetado. No fue hasta años después, en un contexto social marcado por otros grandes escándalos criminales en Bélgica, que el caso fue reabierto con seriedad. El 16 de octubre de 1997, András Pandy fue finalmente arrestado. Durante los interrogatorios mostró una frialdad absoluta, negación constante y ausencia total de culpa. Afirmaba actuar bajo designios divinos y decía comunicarse con entidades espirituales. Nunca expresó arrepentimiento. El juicio culminó el 6 de marzo de 2002. Pandy fue condenado a cadena perpetua por 6 asesinatos, abuso sexual, incesto y manipulación criminal. Su hija Agnes fue condenada a 21 años como cómplice, aunque reconocida judicialmente como víctima de abuso prolongado y coerción extrema. András Pandy murió en prisión el 23 de diciembre de 2013. Jamás confesó de manera plena ni mostró remordimiento. Su caso permanece como uno de los ejemplos más extremos y perturbadores de crimen intrafamiliar sistemático, donde el abuso psicológico fue tan devastador como la violencia física y donde la máscara de respetabilidad permitió que el horror se extendiera durante décadas sin ser detenido. Y así termina esta historia, no con justicia plena, no con redención, sino con un silencio pesado, el mismo silencio que permitió que todo ocurriera durante años, porque András Pandy no fue un monstruo escondido en un callejón oscuro, fue un hombre sentado en primera fila, un líder espiritual, un padre, alguien en quien se confiaba. Este caso nos recuerda algo inquietante. El verdadero horror no siempre grita, a veces reza, a veces sonríe, y a veces vive bajo el mismo techo. Las víctimas no siempre tienen tumbas, pero tienen memoria, y mientras estas historias se sigan contando, no desaparecerán en el olvido. Si quieres seguir descendiendo a los rincones más oscuros de la mente humana, si quieres conocer las historias que muchos prefieren no escuchar, te invito a suscribirte al canal El Xibalba de Cyrul. Aquí no glorificamos al monstruo, aquí damos voz a la verdad. Aquí bajamos para que otros no tengan que hacerlo solos. Nos vemos en el próximo descenso. Detente un segundo antes de seguir viendo este video, porque si estás aquí, no es por casualidad. En este canal exploramos los casos más oscuros, perturbadores y retorcidos del crimen real. Historias que no salen en documentales de Netflix. Casos que casi nadie se atreve a contar como realmente fueron. Y hoy, antes de empezar, te lo voy a pedir directo. Suscríbete ahora mismo. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Y esa cifra no es solo un número. Es lo que va a decidir si este canal se convierte en uno de los espacios más fuertes de crimen real en español. O si se queda en el intento, activa la campanita, porque los próximos minutos no son para cualquiera. Bélgica, un país que el mundo asocia con chocolate, castillos, campos verdes y pueblos tranquilos. Pero el 12 de mayo de 1987, esa imagen se deshizo en sangre. Ese día, en granjas aisladas, lejos de las cámaras, lejos de las grandes ciudades, familias enteras fueron cazadas una por una. No fue un arrebato, no fue un accidente, fue una cadena de ejecuciones. Un anciano,
Una abuela, padres, un joven, un niño de 3 años, y detrás de todo, un solo nombre. Michel van Wijnendale, un hombre normal, trabajo normal, vida normal, hasta que decidió convertir un martes cualquiera en uno de los días más sangrientos de la historia de Bélgica. Hoy no solo vamos a contar lo que hizo, vamos a reconstruir su origen, su caída, y el recorrido exacto de las horas en las que dejó de ser un ciudadano y se convirtió en un depredador. Te advierto algo, este caso no se vuelve más fácil conforme avanza. Se vuelve más oscuro, más confuso y mucho más perturbador. Si estás listo, suscríbete, porque estás a punto de entrar en la historia de un crimen que todavía hoy nadie logra explicar. Michel van Wijnendale nació alrededor de 1959 en Bélgica, en un país conocido por su diversidad cultural, su historia compleja y su profunda tradición en deportes como el ciclismo y la agricultura rural. El lugar en el que creció está enraizado en un entorno de pequeñas comunidades rurales y un estilo de vida tradicional, donde el trabajo duro y las conexiones familiares suelen definir la existencia cotidiana. Esta Bélgica, con su mezcla de regiones francófonas y flamencas, era el escenario de su infancia, adolescencia y adultez. Aunque los registros disponibles no ofrecen un relato detallado de su niñez, se sabe que creció en un ambiente ordinario para la época, lejos de grandes ciudades, pero inmerso en la vida de las pequeñas localidades de Flandes y sus alrededores. Durante su adolescencia y vida adulta joven, Van Wijnendale vivió una existencia que, a primera vista, parecía común. Fue empleado bancario, casado y padre de un hijo, un perfil familiar y estable, que habría pasado desapercibido, de no ser por los actos que culminarían años más tarde. Sus años productivos transcurrieron trabajando para ganarse la vida en un empleo convencional, participando en la vida cotidiana de su comunidad. Sin embargo, también albergaba aspiraciones personales que terminaron marcando su trayectoria de forma trágica. Microscopios periodísticos posteriores revelan que Van Wijnendale intentó sin éxito seguir una carrera en el ciclismo amateur, motivado por la fuerte tradición ciclista belga y la figura de ídolos nacionales. Pese a entrenar con dedicación, su rendimiento nunca alcanzó niveles que le permitieran progresar al profesionalismo, generando frustración personal en alguien que había apostado por ese sueño sin resultados visibles. Especulaciones de fuentes periodísticas sugieren que estos intentos fallidos aumentaron su sensación de fracaso y aislamiento, aunque no hay documentación oficial sobre diagnósticos psicológicos formales. Avanzada la mañana del 12 de mayo de 1987, Bélgica vivía un día tranquilo en la región rural de Bogarden, una pequeña localidad caracterizada por granjas, prados abiertos y una comunidad campesina arraigada. Para las 14:00 horas de ese día, Michel van Wijnendale, entonces aproximadamente de 28 años, salió de su casa con un rifle calibre .22 en su vehículo, un arma que poseía legalmente para uso de caza o tiro deportivo. Ese día, sin señales públicas previas de alarma, cambió su vida y la de otras familias para siempre. Van Wijnendale le condujo hasta una granja donde residía la familia Nechel Put de Crème, una familia multigeneracional compuesta por un anciano matrimonio, sus descendientes y nietos. Allí, sin mediar palabra ni provocación pública conocida, se bajó de su automóvil y, utilizando el arma que llevaba, disparó primero al perro guardián y luego a los miembros de la familia. Entre los muertos estaban Jean-Baptiste Nechel Put, de 90 años, su esposa Marguerite, de 84 años, su hija Liliane, su yerno Edgar y su nieto Christian, de 20 años. Además, otro nieto fue gravemente herido durante un breve forcejeo con Van Wijnendale. Tras el ataque inicial, Van Wijnendale se dirigió a otra granja cercana. Allí encontró a una mujer de 37 años y su hijo de apenas 3 años, que se hallaban presentes como testigos involuntarios del crimen anterior. Sin detenerse o explicar motivos, los asesinó también a tiros. Estos actos ocurrieron en cuestión de minutos, en una secuencia que pocos pudieron comprender en su momento y que sigue careciendo de una explicación plenamente satisfactoria. Mientras la policía comenzaba a recibir los primeros informes de
disparos y cuerpos hallados en las granjas de Bogarden, Van Wijnendele emprendió la huida en su coche. Agentes de la Rijkswacht, el antiguo cuerpo policial belga y otras unidades establecieron un operativo de búsqueda y colocaron bloqueos en rutas de escape alrededor de la región. Durante varias horas el perpetrador circuló por el campo abierto, evadiendo inicialmente a las autoridades. Hacia media tarde, Van Wijnendele llegó a Denderwindeke, su localidad de residencia, y en un acto que demuestra un comportamiento aún más impredecible, disparó y lesionó a sus propios padres políticos. Los motivos detrás de este ataque adicional nunca fueron esclarecidos públicamente, aunque su conexión familiar sugiere un posible conflicto personal. Sin embargo, la investigación no estableció si existía un motivo directo para este segundo ataque, dirigido contra familiares cercanos. A eso de las 19:00 horas, la policía localizó su automóvil a la altura de Bruggelet, en una estación de servicio donde Van Wijnendele se había detenido para repostar. Notando la presencia policial, inició una persecución por carretera que se extendió hasta el anochecer. Finalmente, en Sirold, cerca de la ciudad de Mons, el vehículo quedó acorralado por las fuerzas del orden. Frente a la imposibilidad de escapar o rendirse, Van Wijnendele se disparó en la cabeza dentro del automóvil, terminando con su vida y poniendo fin a una jornada de violencia que había dejado un total de 7 personas asesinadas y varias más heridas. Además del propio agresor muerto, no hubo un juicio posterior en tribunales ni una condena penal formal, porque el asesino se suicidó en el lugar antes de poder enfrentar a la justicia. Las investigaciones de la época y los informes policiales posteriores se enfocaron en reconstruir la cronología de los hechos y las posibles causas detrás de un acto tan extremo y aparentemente sin justificación racional clara. Tampoco se elaboró un proceso judicial convencional debido a su fallecimiento inmediato. El impacto de estos hechos fue profundo en Bélgica, donde una comunidad rural se vio devastada en cuestión de horas sin una motivación explícita que explicara la violencia cometida. El caso quedó registrado como uno de los episodios más trágicos de asesinato en masa en ese país durante el siglo XX, y hasta el día de hoy sigue siendo estudiado y recordado como un ejemplo de un acto de violencia inexplicable y devastador. Lo que acabas de escuchar no es una película, no es una leyenda urbana, no es un creepypasta. Fue real. Personas reales, familias reales, y un día que jamás terminó para quienes quedaron vivos. El nombre de Michel Van Wijnendele no se recuerda por lo que fue, se recuerda por lo que destruyó. Y mientras el tiempo avanza, los titulares se borran, los expedientes se archivan. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuántos monstruos caminan entre nosotros sin que nadie lo note? Si este caso te impactó, te perturbó o te dejó pensando, entonces este canal es para ti. Aquí no venimos a romantizar asesinos. Venimos a desenterrar historias, a reconstruir crímenes y a dar voz a los hechos que muchos prefieren ignorar. Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Es la forma más directa de apoyar este proyecto y asegurarte de no perderte los próximos casos. Porque el siguiente video puede ser aún peor. Nos vemos en el próximo archivo. En lo profundo de un bosque australiano, lejos del ruido de la ciudad, lejos de cualquier ayuda, una camioneta permanecía inmóvil, rodeada de árboles y silencio. Dentro, 6 cuerpos, 5 niños y una madre. No hubo gritos que nadie escuchara. No hubo testigos. No hubo una segunda oportunidad. Solo un motor encendido y un gas invisible, convirtiendo un vehículo familiar en una cámara de muerte. ¿Quién era realmente Barbara Anne Wierzykowski? ¿Qué puede llevar a una madre joven a acabar con la vida de sus propios hijos y luego con la suya? Esta no es solo una historia de crimen. Es una historia de desgaste, de soledad, de una mente que colapsó en silencio. Hoy en el Xibalba de Sirul descendemos a una de las tragedias familiares más oscuras registradas en Australia. Un caso que no solo horroriza, sino que obliga a preguntarnos, ¿cuántas señales se ignoraron antes de que fuera demasiado tarde? Perth, capital de Australia Occidental, se extiende a lo largo de la costa del Océano Índico,
una ciudad de luz y horizonte amplio, de avenidas largas y espacios verdes bañados por la brisa salina. En las décadas de 1970 era una metrópoli en crecimiento, una mezcla de concesiones urbanas modernas y suburbios alejados, con oportunidades, pero también con tensiones, propias de una sociedad que experimentaba cambios económicos y sociales. En ese entorno, muchos jóvenes crecieron enfrentando tanto las esperanzas típicas de la juventud como las demandas reales de la vida cotidiana. Fue en ese contexto que, en 1974, en esta ciudad australiana, vino al mundo Barbara Ann Wierzchowski. Perth, aunque geográficamente aislada, casi tan lejana de otras capitales australianas como de las grandes ciudades mundiales, siempre había sido un crisol de historias humanas, esperanzas, migraciones, triunfos y fracturas. Era un lugar donde la vida diaria, para muchos, se movía entre la comodidad relativa de los climas templados y el constante desafío de sostener un hogar, criar hijos, ganar un salario que alcanzara para las necesidades. En esta ciudad, en un vecindario más bien común, se crió Barbara Ann, hija de una familia que, como tantas otras, enfrentó sus propias luchas internas. Los detalles de su infancia no están documentados ampliamente en archivos públicos, pero muchos que retratan a las personas en contextos similares describen hogares en los que las relaciones familiares pueden haber sido tensas, donde los recursos son escasos y las cargas emocionales a menudo recaen sobre los miembros jóvenes. Desde muy pronto, Barbara Ann supo lo que significaba la responsabilidad, el cansancio y la búsqueda constante de equilibrio entre la propia identidad y las exigencias de un entorno social y económico que no siempre favorece a los más vulnerables. A medida que se acercaba a la adolescencia, Perth también estaba cambiando. La juventud de Barbara Ann transcurrió en un clima social donde las expectativas tradicionales sobre la familia y el género convivían con nuevas presiones económicas. El mercado laboral exigente, la necesidad de mantener múltiples trabajos, el costo creciente de la vida familiar. Para muchos adolescentes de su barrio, la transición a la adultez implicaba sacrificios tempranos, adaptarse a realidades que pocos predijeron en su infancia. Un salto precoz a la adultez, maternidad a los 17 y las cargas que traería. A los 17 años, cuando la mayoría de los jóvenes todavía exploran sus identidades, forjan amistades profundas, terminan la secundaria o piensan en estudios superiores, Barbara Ann se convirtió en madre. Su primera hija nació en un contexto que exigía responsabilidad inmediata, sin pasos intermedios, sin transición suave entre la adolescencia y la adultez. Fue una entrada abrupta en las obligaciones de la vida adulta. Entre los 17 y los 23 años, vivió lo que pocas personas podrían sostener sin un sistema de apoyo sólido. Dio a luz y crió a 5 hijos en un lapso corto, un esfuerzo que la consumió física y emocionalmente. Cada embarazo y cada nacimiento añadieron a su vida un cúmulo de exigencias que iban mucho más allá de lo que cualquier joven de su edad pudiera haber imaginado. Amar a sus hijos era natural, pero la realidad de sostener una familia numerosa en un entorno económico tenso implicaba jornadas interminables, privación de sueño, angustia financiera y aislamiento social. La sociedad en la que vivía no la estaba diseñada para alentar el descanso o brindar apoyo fácil a familias en situaciones precarias. Los servicios sociales en ese momento a menudo operaban con recursos limitados y la presión sobre los hombros de quienes tenían responsabilidad parental recaía, en gran medida, sobre ellos mismos. Barbara Ann trabajó turnos largos y nocturnos en un restaurante de comida rápida en Perth. Trabajos físicamente exigentes y mal remunerados, que le exigían estar despierta entre las 22:00 y las 06:00 horas, turnos conocidos localmente como graveyard shifts o turnos de madrugada, mientras durante el día cuidaba de sus hijos sin ayuda externa. Imagina despertarse tras unas pocas horas de sueño, dejar a los niños a su cuidado, prepararles comida, cambiar pañales, atender lloros y juegos, y al caer la noche, volver a enfundarse un uniforme para salir a trabajar una y otra vez.
La vida de Barbara Ann se volvió un ciclo de agotamiento perpetuo. La rutina diaria le robaba el descanso y la esperanza de construir un futuro distinto. Las relaciones sociales, los momentos de ocio y las conexiones emocionales con las amistades se hicieron cada vez más escasas. Su mundo se redujo a dos focos: su trabajo nocturno y el cuidado insaciable de sus hijos durante el día. Este tipo de presión acumulada, física, económica y emocional, forma, en muchos casos, lo que la literatura psicológica describe como un contexto propicio para la depresión severa, especialmente cuando las redes de apoyo son insuficientes y las opciones de cambio parecen imposibles. Estudios clínicos han demostrado que el aislamiento social y la fatiga crónica son factores de riesgo significativos para la aparición de trastornos del ánimo y conducta suicida, cuando están combinados con el estrés constante de cuidar de otros, sin alivio prolongado. Perth en la década de 1990, tensiones sociales y el reflejo de la tragedia. El caso de Barbara Ann no ocurrió en un vacío sociocultural. Australia en los años 90 enfrentaba tensiones económicas, recortes en ciertos servicios sociales y un debate constante sobre la responsabilidad individual versus el apoyo estatal. Medios de comunicación y servicios de salud mental advertían sobre tasas de suicidio en aumento en ciertos sectores de la población, así como sobre la falta de acceso a ayuda continuada para personas en crisis. En Perth y sus alrededores se reportaron varios incidentes trágicos en los años cercanos a 1999 que involucraron a padres que mataron a sus hijos antes de quitarse la propia vida, generando preocupación pública sobre la salud mental comunitaria y la presión internalizada por muchos ciudadanos que lidiaban con problemas económicos, aislamiento familiar o ruptura de relaciones. Barbara Ann no era una criminal conocida, no tenía antecedentes penales notables en registros accesibles al público antes de julio de 1999, ni tampoco era una figura pública con fama oscura antes de ese día. Pero lo que condujo a su acto final fue un cúmulo de experiencias humanas desgastantes: maternidad precoz, lucha por llegar a fin de mes, jornadas laborales extenuantes, falta de apoyo social y el constante peso de las responsabilidades diarias. La mañana del 3 de julio de 1999, la decisión que cambiaría todo. Era una mañana fría y gris, típica del invierno en Perth, cuando Barbara Ann Wyszykowski, entonces de 25 años de edad, tomó una decisión que marcaría para siempre su nombre en los registros trágicos de Australia. Esa mañana condujo con sus 5 hijos: Mark, de 8 años, Sarah y Luke, gemelos de 5 años, Jessie de 4 y Jade, de 1 año y medio. Salieron en la furgoneta familiar de 7 plazas, un vehículo utilitario que había sido testigo de incontables viajes cotidianos, idas al supermercado, parques, casas de amigos y escuelas. Pero esta vez, Barbara Ann los llevó hacia un sendero remoto en un bosque estatal denso, a aproximadamente 50 kilómetros al sureste de Perth, conocido por su vegetación espesa y caminos solitarios, donde el murmullo del viento entre los árboles era lo único que interrumpía el silencio. El trayecto no fue inusual en apariencia. Era una zona rural y boscosa que muchos habitantes de Perth usaban para escapadas, campestres o picnics familiares. Sin embargo, para una mujer exhausta y desesperada, el aislamiento de ese paisaje ofrecía un lugar donde no habría testigos, donde sus acciones no serían presenciadas ni interrumpidas. Una vez estacionada la furgoneta en una senda de tierra, Barbara Ann cerró las puertas y ventanas, asegurándose de que el interior quedara relativamente hermético. A continuación tomó un tubo o manguera, lo conectó al escape del motor y lo condujo hacia una ventilación trasera en la cabina. Minuto a minuto, el monóxido de carbono comenzó a filtrarse por el interior, un gas invisible, silencioso, pero letal. Mientras el aire se cargaba con el tóxico monóxido, los latidos de cada uno de sus hijos empezaron a desacelerarse. El proceso no fue instantáneo. Fue un deterioro gradual de la conciencia, un descenso silencioso hacia la falta de oxígeno que finalmente extinguió cada vida.
joven que respiró en vano aquel aire envenenado. Minuto tras minuto, uno por uno, sus hijos sucumbieron. El monóxido de carbono, al interferir con la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, causa una hipoxia progresiva en los tejidos, lo que lleva primero a la confusión, luego a la pérdida de conciencia y, finalmente, a la muerte sin agonía prolongada. Barbara Ann, sola con sus pensamientos, sabía que el gas actuaría de forma silenciosa, pero también consciente del destino final al que los conducía. Una vez que su respiración también desapareció, la furgoneta quedó en silencio absoluto, atrapada en ese claro solitario del bosque, con los cuerpos de sus 5 hijos y el suyo propio inmóviles, encerrados en la cabina. Descubrimiento de los cuerpos y respuestas oficiales. Fue días después cuando ciclistas de senderos, rurales o recolectores, de leña tropezaron con la escena. La policía acudió al lugar, encontraron la camioneta y verificaron con tristeza que dentro de ella estaban los cuerpos sin vida de una madre y sus 5 hijos, todos muertos por intoxicación con monóxido de carbono. La investigación forense confirmó el método, el uso de una manguera conectada al motor para canalizar el gas al interior del vehículo, lo que produjo la muerte por inhalación de monóxido. Los detectives que examinaron la escena calificaron el hecho como un parricidio seguido de suicidio, un acto en el que un progenitor mata a sus propios hijos y luego se quita la vida. Las autoridades funcionaron con profesionalismo, tomaron declaraciones, revisaron la historia familiar, hablaron con su pareja y conocidos, y analizaron cada elemento del caso para entender qué pudo haber ocurrido en esos últimos momentos. Para muchos en la comunidad, la noticia fue un terremoto emocional. La televisión y los periódicos locales cubrieron la tragedia con titulares impactantes, describiendo el horror y la conmoción de encontrar a una familia entera sin vida. En algunas notas periodísticas se resaltó el estado emocional de la madre, se mencionaron periodos de depresión y una pelea reciente con su pareja, y se hicieron referencias a su historia de múltiples embarazos desde muy joven, junto con sus jornadas laborales extenuantes. Sin embargo, parte de la cobertura mediática fue también objeto de crítica. Algunos periodistas se centraron únicamente en el shock del evento sin explorar a fondo las condiciones sociales y psicológicas que pudieron haber contribuido al estado mental de Barbara Ann. Las discusiones sobre salarios bajos, falta de apoyo comunitario o servicios de salud mental adecuados quedaron, muchas veces, relegadas o superficiales. No hubo juicio penal, muerte y esclarecimiento forense. Debido a que Barbara Ann y sus hijos murieron en el acto, no hubo juicio penal ni condena tradicional contra ella. En el sistema legal australiano, cuando una persona responsable de un crimen no sobrevive, no se lleva a cabo un proceso judicial para juzgar al autor, ya que el propósito central del juicio, determinar culpabilidad y imponer una sentencia, carece de sentido legal. En lugar de ello, las investigaciones forenses tienen como objetivo esclarecer los hechos, determinar la causa de la muerte y documentar las circunstancias, para los registros oficiales y, en muchos casos, para la comprensión pública del suceso. Después de que la policía y los peritos completaron sus investigaciones, se emitieron informes oficiales describiendo el acto como un parricidio-suicidio. Los documentos forenses confirmaron que las víctimas habían muerto por intoxicación por monóxido de carbono dentro del vehículo, sin evidencia de intervención externa ni presencia de terceros. El vehículo, las herramientas y el entorno fueron todos examinados para eliminar cualquier duda. Con ello, la investigación concluyó que Barbara Ann actuó sola y con intención clara, aunque las motivaciones y estados psicológicos específicos continúan siendo materia de análisis y debate entre especialistas en salud mental. Reflexión sobre el contexto social, diagnóstico y consecuencias colectivas. La tragedia de Barbara Ann no es fácilmente explicable por una sola causa. Los expertos en salud mental y criminología señalan que eventos de parricidio-suicidio a menudo tienen raíces complejas, que combinan factores individuales, familiares, sociales y biológicos. La depresión severa, el agotamiento crónico
la falta de apoyo comunitario y servicios adecuados, el estrés económico persistente y la ausencia de redes de sostén pueden interactuar de manera extremadamente dañina cuando se prolongan sin alivio. A nivel comunitario en Australia a finales de los años 90, la conciencia sobre la salud mental estaba creciendo, pero aún existían barreras significativas para acceder a ayuda. Muchas personas, como Barbara Ann, enfrentaban jornadas laborales exigentes, hogares con múltiples responsabilidades y pocas opciones para aliviar el estrés continuo. En algunos casos, la presencia simultánea de enfermedades mentales no diagnosticadas o no tratadas agrava aún más la situación. Además, la cobertura mediática del caso y de otros similares en la región llevó a debates públicos sobre el copycat effect o efecto de imitación en suicidios y actos trágicos. Aunque este fenómeno es un concepto clínico que describe cómo ciertas exposiciones a eventos extremos pueden aumentar el riesgo de conductas similares en poblaciones vulnerables. Los expertos advierten que señalar únicamente este factor ignora las raíces profundas de los padecimientos mentales y sociales. La historia de Barbara Ann también subraya la importancia de contar con servicios accesibles y sensibles de salud mental, redes de apoyo social efectivas y políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes luchan bajo cargas abrumadoras. No se trata de justificar sus acciones. Ninguna tragedia de este tipo puede justificarse completamente, sino de comprenderlas en su complejidad para prevenir futuros eventos similares. Conclusión: un acto trágico, no un criminal serial. Así, la vida y la muerte de Barbara Ann Wierzchowski constituyen un relato profundamente doloroso. Un caso de parricidio-suicidio que sacudió a Australia en 1999 y que, aunque singular en su horror, refleja tensiones más amplias en la vida de muchas familias. Su historia no se ajusta a la definición técnica de un asesino serial, sino a la de una madre exhausta y desesperada cuyas acciones extremas surgieron de una espiral de presión psicológica, aislamiento social y cargas insostenibles, agravadas por la falta de recursos externos de alivio. Lo que ocurrió en aquel bosque no puede deshacerse. 5 vidas que apenas comenzaban, apagadas para siempre, y una madre que no encontró salida. El nombre de Barbara Ann Wierzchowski no quedó en la historia como el de una criminal común, sino como el de una tragedia humana. Un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar una mente rota cuando el dolor, el cansancio y la soledad se acumulan en silencio. Este caso no termina cuando se apaga el motor. Continúa en las preguntas que deja, en las fallas que nadie vio o nadie quiso ver, en los sistemas que no llegaron a tiempo y en las cicatrices invisibles que millones de personas cargan cada día, porque los monstruos no siempre nacen. Muchas veces se construyen. Si este caso te estremeció, te invito a que te suscribas a El Xibalba de Cyrul. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo es clave para que este proyecto siga creciendo. Déjame en los comentarios qué opinas de este caso, y qué otras historias quieres que investiguemos. Soy Cyrul, y esto fue El Xibalba, donde las historias no buscan entretener, buscan despertar.